Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí, buenos días porque estoy grabando ese estudio, pero ya para ustedes ya es de noche, ya está oscureciendo. Este estudio está programado para el día de reposo de esta semana, así es de que para la recepción, pues bueno, ya de noche para la mayoría de ustedes. Así es de que, pues bueno, acompáñenme en este estudio, por favor, vamos a analizar el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y bueno, este estudio, el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, lo dividimos en dos partes. Es un capítulo muy especial. Aparte de que es un capítulo extenso, tiene 72 versículos. eh, pues lo dividimos para no hacerlo tan largo, para no hacerlo muy tedioso, muy cansado. Y, eh, y ustedes lo pueden escuchar en dos secciones, en dos partes. Así es que pues vamos a avanzar en estos versículos, en estos primeros versículos, eh, con ese propósito de que sea más digerible. Es un capítulo importante, muy importante, y por esa razón también lo quisimos dividir. Porque en este capítulo nos va a hablar Yeshua acerca de la Pascua. Vamos a ver las implicaciones proféticas tan interesantes, tan importantes para nosotros, para todo el pueblo de Dios, acerca de lo que representó este momento, el momento ya culminante de la relación entre Yeshua y sus discípulos. En el momento de la preparación de la Pascua, entendiendo de antemano que Yeshua sería el cordero sacrificado, cumpliendo con esto una profecía tan importante que vemos anunciada desde la liberación de Egipto, la liberación de allá, de aquel pueblo de esclavitud, en donde Israel fue liberado. Estando allá en Egipto, el Señor le dio mandamientos a Moisés con todo el propósito de que se recordara por todas las generaciones del pueblo de Dios las razones por las cuales el Señor los liberaría, pero también los propósitos divinos por los cuales el pueblo gozaría de una libertad, dejar de ser, estar sometidos al yugo del hombre para comenzar a ser sometidos al yugo que es fácil de llevar porque ligera es la carga del Señor. Así como lo dijo Yeshua, precisamente esa es una esclavitud a la cual nosotros nos podemos considerar por amor, esclavos por amor, sabiendo de antemano que en este mundo somos libres de cualquier yugo humano, libres de cualquier yugo de voluntad de hombre. Y esa es la razón tan importante de poder entender las palabras de Yeshua, toda su enseñanza, toda su doctrina, perdón, porque a través de su enseñanza nosotros entendemos todos los simbolismos que se dieron desde aquel entonces. Y este capítulo nos va a reflejar precisamente eso. Nos va a reflejar el desenlace con el que Yeshua está precisamente a punto de anunciar algo muy importante. Así es de que, pues bueno, acompáñenme por favor a este capítulo, al análisis de este capítulo. Vamos a acompáñenme ahí en su Biblia al capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Así es de que en este capítulo, como les decía, comienza este desenlace con el arresto de Yeshua. Justo en el momento preciso en el que Yeshua anunció la manera en que la gente podría hacer algo como si fuera para él. ¿Sí? ¿Recuerdan? Como vimos en el capítulo anterior, antes de llegar a este momento, y que de repente aquellos justos se preguntaban, pero ¿en qué momento, Señor, te vimos desnudo y te vestimos? ¿En qué momento
te sustentamos, etcétera, etcétera. Y la respuesta de él, ¿cuál fue? En el momento en que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, hablando de aquellos que necesitan de la misericordia, de tu manifestación, de este don que Dios ya te dio, acerca de la misericordia, del amor al prójimo, como un don que estás poniendo en práctica y que refleja precisamente esta antorcha encendida a través de este aceite, a través de haber entendido ya el propósito de tu vida aquí en este mundo. Recordemos este evento. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dice no me dice de comer. Está hablando de aquel momento en que aquellos que no hicieron justicia, no tuvieron misericordia con su prójimo, tendrán un fin muy lamentable. Dice, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí es donde el Señor va a establecer esta separación. Y antes de llegar a este momento determinante en la eternidad de la existencia de la humanidad, pues tú y yo estamos siendo avisados. Estamos recibiendo este mensaje del Maestro, del Mesías, del propio Hijo de Dios, aquel que va a hacer esta separación. Y dice desde el versículo 1, Mateo 26, cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí está enlazando el propósito de la Pascua, el propósito anunciado desde aquel entonces en que Israel todavía se encontraba en esclavitud allá en Egipto, y habla de la Pascua, es decir, aquel momento en que el juicio de Dios pasaría de Israel para castigar al opresor, a esta nación opresora que era en aquel entonces Egipto. Justo lo que sucederá en un momento dado cuando regrese. Precisamente este es el contexto desde los capítulos anteriores, en donde empieza a hablar de las señales del fin, acerca de las vírgenes sensatas, etcétera, acerca de los talentos, todo este propósito que nosotros tenemos, y llega el momento culminante en donde dice, pasará de ti el juicio. Va a pasar de ti este juicio, pero para esto debe haber un cordero sacrificado. Y enlaza al Señor su muerte con esta celebración que por mandamiento desde aquel entonces fue establecido para que el pueblo de Dios cumpliera cada año, es una fiesta anual, pero bajo este entendimiento divino. Por esa razón es fundamental que tú, si dices creer en Dios, si dices creer en Jesucristo, entiendas el propósito de la Pascua. Quitando de tu mente y de tu práctica todo aquel aspecto religioso que hasta hoy has entendido porque así te lo enseñaron, porque tus ancestros quizás lo compartieron contigo con toda la buena intención, seguramente, claro que sí. Pero ya es tiempo de que conozcas la verdad, de que conozcas el propósito real. Y porque el entender el propósito divino de la Pascua te va a permitir entender tu propósito en este mundo en preparación para la vida eterna. Eso es lo que todo el mundo quiere, pero no lo razonan, no se ponen a pensar cómo puede ser esto. Simplemente lo dejan pasar. Pero, ¿por qué razón? Porque la gente que celebra la Pascua bajo un contexto religioso
Háblese de la Iglesia Católica, háblese de la religión judía, háblese de las famosas raíces hebreas, háblese de cualquier tipo de religión en el mundo que diga celebrar la Pascua bajo lineamientos establecidos por el hombre. Eso no tiene un propósito divino. Lo que tiene un propósito divino es que tú conectes la celebración de la Pascua desde aquel entonces, ¿sí? Y que entiendas cuál fue el propósito del mandamiento que recibió Israel todavía en el tiempo de la esclavitud, para que hoy en día puedas entender la razón tan importante de celebrar la Pascua al Señor. Una fiesta consagrada a Dios, pero que tú eres parte fundamental en esto, por supuesto, porque tiene que ver con redención. ¿Ok? Entonces, por esa razón, enlaza Yeshua estas palabras cuando dice, cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Está hablando de su muerte, literalmente con motivo de la Pascua. Así es de que en la correlación que vamos haciendo del análisis de estas palabras de Yeshua, y desde el momento en que ya tenemos la advertencia, ¿sí?, de acuerdo a los capítulos anteriores, respecto al momento en que podemos hacer o debemos hacer algo como para Él, como así, como lo dijo, ¿sí?, algo bueno, algo de misericordia como para Él, haciéndolo en la vida de nuestro prójimo, es en este momento preciso en que comienza a llevarse a cabo el complot, un complot para arrestar a Yeshua, con todo el propósito de matarlo. Aquí es donde nosotros ya tenemos que tener una idea muy clara de quiénes intervienen en la profecía. Porque fue profético el hecho de que Yeshua tenía que morir, eso lo sabemos, claro que sí. Y así nosotros lo podemos entender en el recorrido de este evangelio. Vemos desde el principio, desde el capítulo 1 de este evangelio, nosotros hemos entendido esto. El hecho de que este liderazgo judío haya intervenido en este proceso profético, pues no significa que nosotros los vamos a juzgar para siempre y de forma equivocada. Claro que no, porque Dios permitió eso, precisamente. Eso es parte del plan de Dios y nosotros no somos nadie para juzgarlo. Pero por otro lado, tampoco tienes que justificarlos, como muchos hoy en día, que con todo el propósito de estar embelesados en la enseñanza judía, pretenden justificar muchas cosas que hicieron y continúan haciendo el pueblo judío de forma equivocada. Lo que a nosotros nos tiene que quedar muy claro es que los propósitos divinos finalmente siempre van a ser cumplidos, porque esa es la voluntad de Dios. Así es de que en este capítulo Yeshua habla del tema de la Pascua y en base a su enseñanza vamos a entender perfectamente que Yeshua hizo algo único que implicó separar cualquier acto que tenga que ver con una cultura o una religión. Estamos hablando específicamente de la religión judía o la cultura judía, porque muchos con el llamado, la expresión de que pues Jesucristo fue judío y justifican muchas cosas, muchas enseñanzas equivocadas, se olvidan de que a pesar de ser judío, él no enseñó religión judía, no enseñó ninguna religión judía, y eso es muy claro. ¿Por qué? Porque es muy claro, pues porque en los 4 evangelios podemos ver perfectamente cómo es que Yeshua siempre estuvo en contraposición a toda la enseñanza de los fariseos y los escribas y los saduceos. Eso es muy claro. Así es de que no hay ninguna justificación para ello. Nosotros tenemos este propósito, a final de cuentas, en este ministerio, el propósito de estudiantes de la Biblia, el propósito es tratar de compartir la enseñanza de la Escritura, pero desde un contexto fuera de cualquier tipo de religión, cualquier tipo de influencia religiosa, dogmática, que
porque estamos convencidos de que eso es justo lo que ha impedido que aquellos que quieren entrar al reino entren. Son puertas cerradas que a final de cuentas a donde aquellos que no han entendido que la enseñanza debe ser lo más apegada a la enseñanza del Señor desde Moisés, fuera de interpretaciones personales o sentimentales o fantasiosas o místicas. Lo que nosotros procuramos hacer es algo más sencillo, algo más digerible para las personas. Lo que quieren escuchar la gente quiere escuchar un mensaje de esperanza. Hay mucha gente que está sufriendo en este mundo y en este momento. Estos últimos tiempos han sido difíciles para todo el mundo. Así es de que lo que la gente quiere escuchar, mucha gente quiere escuchar, es una palabra de esperanza. Así es de que yo te invito para que te unas conmigo y te propongas eso, sacudirte toda influencia, toda enseñanza que tenga vestigios de religiosidad, y que tu propósito solamente sea compartir la palabra de Dios lo más simple que sea posible. En ocasiones sí sabemos que en ocasiones es un poco complicado, sobre todo cuando hablamos de las palabras del apóstol Pablo, pero también incluso puede llegar a ser un poco simple cuando usamos el sentido común. Así es de que no es difícil, no es difícil, y por supuesto que dar el mensaje de esperanza de una forma sencilla y práctica, pues es algo que a ti mismo te va a dar paz también, te va a dar mucha paz. Ese es el propósito, ese fue el propósito de los apóstoles. Ellos no andaban tan afligidos investigando en aspectos ocultos de la escritura, de lo que ya estaba escrito, ¿no? Como hoy en día. Jamás anduvieron consultando a los fariseos, a los escribas, a los llamados sabios de Israel, como para realmente entender la revelación del mensaje de salvación y cumplir con el propósito para el que fueron enviados. Así nosotros podemos hacer lo mismo, claro que sí, de hecho debemos hacer lo mismo. La salvación vino al mundo para todos y no está ligada a ningún tipo de cultura, y eso pues no tiene nada que ver con el hecho de que Yeshua haya sido judío, como lo decía hace un momento. Por supuesto que era judío, vivió como judío, pero vino con un propósito para todo el mundo. El problema de concebir la salvación desde una perspectiva judía es que automáticamente vas a comenzar a excluir en el peor de los casos a confundirte con tener que observar ciertas cosas como rituales. Y hay muchas personas que al leer en este capítulo se confunden, porque a la hora de hablar de lo que Yeshua hizo en relación al partimiento del pan, por ejemplo, y cuando repartió el vino en la cena de la Pascua, pues la gente piensa que esto tiene que ver con lo que en el judaísmo se le conoce como el Seder de Pesaj. Seguramente lo has escuchado, pero pues nada más erróneo que eso. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y te invito para que tú mismo lo compruebes en la propia escritura. Vamos con el verso 2 de Mateo 26. Dice: sabéis, está hablando el Señor, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Una vez más, aquí, muy a propósito, el Señor expresó esto porque, como lo comentamos, está relacionando el propósito del mandamiento que se dio desde que se encontraba Israel en esclavitud con el momento culminante en la historia del hombre acerca de su muerte, la muerte del Cordero de Dios. Por eso en el versículo 2
que acabamos de leer, Yeshua anunció que él sería el cordero inmolado. En otras palabras, lo que está diciendo es eso. El propósito de su salvación ha llegado porque el cordero que fue sacrificado en aquel entonces y que su sangre les liberó porque el ángel de la muerte no mató a los primogénitos de Israel, sino a los primogénitos de Egipto, hoy será igual. A partir de ese momento Jesucristo está diciendo, mi sangre les dará vida a ustedes, y la muerte pasará de ustedes a partir de este momento. Es lo que está anunciando Jesucristo. Verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Este nombre es interesante porque el nombre de Caifás es de origen caldeo y los caldeos pues nada menos eran enemigos de Israel, ustedes recordarán. Así es de que para el tiempo del sumo sacerdote Caifás ya había sido Israel objeto de muchas ocupaciones extranjeras. Por supuesto, siempre fue conquistado. Recordemos que los israelitas siempre estuvieron conquistados por gobiernos extranjeros, por imperios extranjeros. Y después de la guerra de los macabeos, ustedes recordarán, el cargo de sumo sacerdote fue usurpado y negociado a partir de entonces. De manera que no es de extrañarse que el nombre de Caifás tenga un origen extranjero y sobre todo de un origen totalmente, de un pueblo totalmente enemigo de Israel. De manera que no sería muy descabellado pensar que la ascendencia de Caifás, ¿sí?, sus ancestros, se han tenido que ver precisamente con los caldeos. No se descarta la posibilidad, ¿verdad? No lo podemos confirmar, pero es una posibilidad. Dice el verso 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle, pero decían, no durante la fiesta. Fíjate lo que estaban diciendo, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, a pesar de que estos principales sacerdotes y los escribas y los ancianos acordaron matar a Yeshua, pero no durante la fiesta, para que supuestamente no se hiciera alboroto, en realidad no cumplieron con ese propósito, ¿sí? Y lo sabemos, no cumplieron con su acuerdo, porque bueno, ¿por qué sucedió así? Ellos no querían hacerlo durante la fiesta, pero al final de cuentas fue así. Fue así. De hecho, ya había iniciado la Pascua. Recuerden que antes del panes sin levadura es el día 14, que es la Pascua. Fue justo cuando lo mataron al Señor. Así es de que, pero ¿por qué? ¿Por qué acordaron una cosa y finalmente resultó en otra? Porque aquí esto se explica porque más allá de la razón y de la voluntad de estos líderes religiosos, aunque ellos acordaron matar a Yeshua en otro momento, en realidad fue Dios quien entregó al Padre. Y si Dios era Dios entregaba, el Padre entregaría al Hijo. Y si Él lo haría así, Él determinaría en qué momento justo lo haría. No ellos, no los líderes, porque ellos son parte del plan. El Señor es quien mueve las piezas con el propósito de que se cumpla su plan. Así es de que imagínate qué importante es esto, entenderlo así. Por esa razón, tenemos que tener mucho cuidado a hablar de aquel momento y de lo que sucedió con aquellos judíos. Ok, sí, tuvieron su parte de pecado, tuvieron el aspecto negativo en sus vidas para haber formado parte de aquello, pero no nos toca a nosotros juzgar una vez más. Eso fue dispuesto por el Señor. Y es obvio que el Señor, a una persona que se ajusta, porque lo ha prometido, no le va él mismo, el Señor, no va a tentarle. El Señor, Santiago lo dice, el Señor no tienta a nadie, no va a hacer que alguien justo cometa el pecado de homicidio.
como lo hicieron estos hombres. Es obvio que entonces ellos tuvieron su participación, su culpa en base a su propia concupiscencia. Así es de que, pero aún así, una vez más, no nos toca a nosotros juzgar ese tema. Así es de que, bueno, de acuerdo al mandamiento, la Pascua se encuentra unida, como les decía, a la fiesta de panes sin levadura. Dos fiestas unidas, son dos fiestas, no es una, son dos fiestas que se unen para, porque cada una tiene un propósito específico. Y bueno, dice en Levítico capítulo 23, vamos a recordar esto. El mandamiento dice a partir del verso 4: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es al Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura al Señor. ¿Te das cuenta? La ley establece un día para Pascua y al día siguiente, hasta con número de día, la otra fiesta, que es panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, es decir, cuando inicia, justo cuando está terminando el 14 de Aviv, Pascua, ¿sí? Y el 15 de Aviv es panes sin levadura. Y así es que, si lo entendemos claro, nos vamos a dar cuenta que las fiestas se unen. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es importante entenderlo, ¿sí? Porque justo antes de iniciar el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura, se acababa de sacrificar a los corderos en el templo normalmente, que exactamente fue como Yeshua lo hizo. Él murió justamente antes de que iniciara la fiesta de gran solemnidad, dice la Escritura, es decir, panes sin levadura, como se describe en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 19, por favor. Acompáñame a Juan 19, verso 31. Dice: entonces los judíos, ¿sí?, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, ¿te das cuenta? En el día de reposo, es decir, está hablando de un día de reposo. Pero Pascua, si tú te das cuenta, en el Levítico capítulo 23 se describe la fiesta de la Pascua el día 14, pero no se dice que sea día de reposo, sino que el día de reposo es panes sin levadura, es decir, el 15, inicia el 15. Y de acuerdo al conteo de días, que tú ya entiendes, ya conoces, como se cuentan los días hebreos, que es desde un día anterior en la noche, entonces entendemos que de acuerdo al calendario, el día 14 de Aviv inicia cuando está terminando el 13, la noche anterior. Por ejemplo, Shabbat es el día sábado, ¿ok? Pero cuando empieza el día viernes, en la noche, es lo mismo. El día 14, ¿sí? El día 14 todo el día, en aquel entonces fue un miércoles, de tal suerte que y cuando empieza, pues el día anterior, el día 13 en la noche, el martes, en aquel entonces. Sí, entendiendo esto, vamos a entender mejor este versículo. Dice una vez más, Juan 19:31: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, y dice entre paréntesis, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Este día de gran solemnidad equivale a la identificación de 3 días, 3 fiestas especiales anuales en el calendario de fiestas bíblicas. ¿Cuáles son estas 3 fiestas de gran solemnidad a las que la Escritura se refiere de esa manera muy en específico, que tiene que ver con una procesión? La palabra solemnidad en el original tiene que ver con una procesión, ¿ok? Es decir, panes sin levadura, Pentecostés y Sukkot.
que es tabernáculos. Esas eran las 3 fiestas en donde el pueblo tenía que ir al templo de Jerusalén por mandamiento del Señor. Entonces tú lo vas a entender perfecto cuando dice que de la fiesta de la que está hablando aquí es panes sin levadura, aunque diga de preparación de la Pascua. ¿Por qué? Porque precisamente el pan sin levadura, las hierbas amargas y los corderos se comían justo al inicio del día de reposo, en la noche del 14 y el inicio del 15, que era el inicio del día 15. Una vez más, verso 31 de Juan 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, que significa que a Jesucristo ya lo habían crucificado, ya había muerto el Señor. ¿Cuándo murió? El 14. Él ya no celebró con todo el pueblo el día de reposo, porque el Señor estaría en su reposo. ¿Ok? Pues aquel día era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Con qué propósito les iban a quebrar las piernas? Para que murieran más rápido. Pero cuando llegaron los soldados, Yeshua ya había expirado. Así es de que, bueno, el 14 de Aviv, entonces, es la Pascua. Inicia, como le comentamos, el día 13. Es decir, en la noche del día 13, y cuando inicia el 14, pero es justamente con el día 14, y el día de reposo es hasta el día 15, es decir, cuando termine el día 14. Si tú no estás muy relacionado con el inicio del día de reposo, quizás de repente como que te pueda confundir un poquito esto, sí lo entiendo, pero no te preocupes, con la práctica, con la práctica vas a ir relacionando muy fácil los días de reposo de cada fiesta, y te vas a dar cuenta cómo es que esto tiene una sincronía muy lógica, pero también vas a entender cómo es que algunos pasajes de la Escritura de repente no son muy entendibles porque no se aclara esto, ¿sí? Hoy en día, como ya lo sabemos, pues ya no es un mandamiento el sacrificar un cordero, no es necesario. Así que de repente hay gente que está comenzando a celebrar las fiestas y se preocupan mucho porque tienen que comer cordero. No hay nada que ver, nada que ver. El mandamiento de los sacrificios, todos los mandamientos que tienen que ver con sacrificios, como ofrendas, se suspendieron a partir de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, es claro, debemos entender que cumplimos los mandamientos que nos quedan fuera de todo el sistema sacrificial. En este caso, ¿qué sería el mandamiento? Que para la Pascua, hoy en día, en tu casa, panes sin levadura, hierbas amargas, de acuerdo al Antiguo Testamento y de acuerdo al mandamiento establecido por Jesucristo a partir de la Pascua que él celebró con sus discípulos, una copa de vino. Una copa de vino, no 5, no 4, nada de fantasías ni fábulas judías. Él no habló de todo eso, y tampoco se trata no se vale andarle rebuscando y momentos en que supuestamente aparece una y otra copa. Por más que se esfuercen las personas en hacer eso, se están esforzando en continuar con alegorías falsas, con fábulas, con aspectos que forzosamente, como yo lo dije hace un momento, pretenden justificar la enseñanza judía, una enseñanza que Jesucristo no compartió a sus discípulos, a pesar de ser judíos sus discípulos. ¿Cómo te lo va a compartir a ti? Claro que no. Así es de que ¿qué nos dice esto? Pues que por supuesto que Yeshua sí celebró la Pascua con sus discípulos, pero lo tuvo que haber hecho
antes, porque él sería el cordero sacrificado el día en que todo el pueblo estaría celebrando la Pascua. ¿Okay? Dice el verso 6: y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Esto es hermoso. Fíjate, porque los vasos de alabastro eran unos envases muy hermosos, pequeños, en donde se depositaba este perfume, que además pues era muy caro. Era un perfume de mucho precio. Sí, y tenía, por supuesto, pues varias ocupaciones, y una de ellas era precisamente la preparación de los difuntos, porque lo que se buscaba era que los cuerpos de los difuntos no hedieran mucho. Así es de que, previo al sacrificio de Yeshua, esto que hizo esta mujer tiene simbolismos muy relevantes, tiene simbolismos muy importantes en relación a la muerte de Jesucristo. Vamos a analizar esto. Fíjate qué interesante. Verso 7 dice: y lo derramó sobre la cabeza de él, de Yeshua. Una mujer derramando aceite sobre la cabeza del Mesías, del ungido de ungidos, estando sentado a la mesa. Esto pequeño tiene un simbolismo impresionante. El acto por el que la mujer está derramó este perfume de gran precio sobre Yeshua, por un lado simbolizó el acto de una unción, literalmente, que se hacía a los reyes y también a los sumos sacerdotes de Israel. En diversos pasajes de la escritura del Antiguo Testamento tú puedes ver cómo es que los reyes eran ungidos. Un caso famoso, característico, clásico, pues por supuesto la unción cuando fue ungido David como rey por el profeta, por mandamiento del Señor. Y esto, por supuesto, con todo lo que representa, porque el derramamiento del aceite fue un acto premeditado en el caso de esta mujer. Ella derramó a propósito este aceite en el Mesías. ¿Qué es Yeshua? ¿Es un rey? Sí, es un rey, pero también es nuestro sumo sacerdote. Así es de que es obvio que esta mujer sabía perfectamente lo que estaba haciendo, como un acto simbólico de lo que representa. Esto aparte, ¿sí? Por supuesto, de las propias palabras de Yeshua, que él dijo que esta unción que estaba haciendo esta mujer era en preparación para su muerte. ¿Ok? Así es de que esto tiene que ver con un acto de unción que lo vemos muy identificado con lo que se hizo con los sacerdotes en aquel entonces, cuando Moisés recibió el mandamiento de Dios para consagrar a los sacerdotes. Vamos a recordar esto también en Éxodo capítulo 30, verso 34 al 37. Dice: dijo además Yeshua, el Señor a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Así es de considerando lo que se escribe en la ley acerca del propósito de este aceite, podríamos nosotros considerar que lo que representó el derramamiento de este aceite de alabastro en la cabeza de Yeshua fue un acto profético acerca de la constitución de Yeshua como rey. Fíjate bien, ¿por qué? Porque a partir de ese momento tú tienes que tener en mente lo que va a representar la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él resucitaría. O sea,
tu mente no se queda en la muerte del Señor, sino que tu mente debe proseguir en este simbolismo justo en el momento de su resurrección. Y entonces tiene todo el sentido, rey, para ser ungido como rey y sumo sacerdote. ¿Okay? Bien. Vamos a continuar, dice el verso 8, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Fíjate bien las palabras de Yeshua. Dijo una buena obra. Cuando él dice obra, está hablando de un mandamiento, tal cual. Precisamente el mandamiento que acabamos de leer en Éxodo. Dice el verso 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Ya te das cuenta? Lo que está diciendo el Señor es, ok, me está preparando, está ungiendo a mi cuerpo porque voy a morir. Entonces son dos aspectos muy importantes que estamos viendo aquí. De las propias palabras de Yeshua, lo que él está diciendo es que esta unción, este ungimiento que está recibiendo por parte de esta mujer con este aceite, es precisamente como una preparación para el cuerpo del Señor. El asunto aquí interesante es que los cuerpos se ungían una vez que la persona había muerto, no en vida. Y eso por esa razón tienes que pensar no solamente en esto que está diciendo él. Ok, lo está diciendo, pero lo que te está diciendo entre líneas es que esta unción implicaría un aspecto de vida, no de muerte literalmente, tal cual. Por eso estamos hablando, por eso nuestra mente tiene que ir un poquito más allá acerca de lo que representaría esta unción. ¿Por qué? Como ya dijimos, lo que hizo esta mujer al derramar el perfume sobre Yeshua fue muy a propósito. Y esto, por supuesto, por un lado, pues, rompe con todos los esquemas conocidos porque era una mujer quien ungió. No fue un sacerdote, no fueron los discípulos, tampoco un profeta, no fue Juan el Bautista. Pero Yeshua dijo que sí se recordaría lo que había hecho esta mujer. ¿Por qué crees que se recordaría lo que hizo esta mujer? Las palabras de Yeshua resultan ser mucho más profundas. Porque cuando dijo que lo que hizo esta mujer al derramar perfume de gran precio, en el sentido de que lo preparaba para su sepultura, Yeshua sabía de antemano que él no permanecería en el sepulcro. El Señor lo sabe. Él ya lo sabía en ese momento. Entonces, no puedes tú quedarte con la idea de que estaría siendo ungido, como lo dijo, para su muerte, porque él no murió. O sea, él murió, sí murió, físicamente, sí murió, pero no permaneció en el sepulcro. Él resucitó, pero él ya lo sabía. Aquí lo trascendente de este asunto y del aceite, las palabras del Señor, es que Yeshua ya sabía que la muerte no lo retendría. Por eso resulta interesante. Él no permanecería en el sepulcro. Yeshua dijo que este acto de derramamiento de perfume sobre él representa una preparación de su cuerpo para la sepultura. Sin embargo, si él sabía que no permanecería en la sepultura, entonces hablaba en un sentido de que la unción que recibió implica una unción para comenzar a reinar por causa de la resurrección. Así es de que cuando Yeshua habló de una unción para la muerte, en realidad implicaría una unción para reinar, lo cual hace sentido cuando dijo que había llegado la hora
de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Te acuerdas cuando lo buscaron aquellos griegos? Porque él se estaba refiriendo a su muerte y resurrección. De manera que está hablando del momento en que de ser glorificado, del momento de tener gloria como rey. ¿Ok? Así es de que cuando Yeshua venció la muerte, la luz del rey resplandeció, la luz de la estrella de la mañana resplandeció. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, ¿qué fue lo que sucedió? Ellas iban, ¿a qué iban? Pues a hacer esto precisamente, a ungir el cuerpo. Por eso les digo que la unción de la que habló Yeshua en realidad era cuando las personas ya habían muerto, pero no antes, no en vida. Como en un momento dado la gente podría advertir algo así, ¿no? No. Por eso resultan muy interesantes las palabras de Yeshua cuando dijo eso. Y en este caso las mujeres iban a ungirlo. Dice Marcos 16, verso 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de la madre de Jacob y Salomé prepararon especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue sacrificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Este es el momento de gran gloria. Yeshua no estuvo más en el sepulcro. Este es el momento que justifica tu fe y mi fe. Este es el momento de gran gloria en el que nosotros nos basamos, se basa toda nuestra vida. Toda nuestra vida. El momento de la resurrección del Señor. Así es de que, de acuerdo a la costumbre del pueblo, este era el momento en que se preparaba el cuerpo, ¿sí? Con aceites, con perfumes. Era la unción de la que habló el Señor. Y la palabra perfume, fíjate qué interesante, porque la palabra perfume del versículo 12 en el griego es la palabra morum, que se traduce como mirra, que en el hebreo deriva de la palabra marar, que significa amargo. Y precisamente esta misma palabra se menciona en el mandamiento relativo a comer hierbas. Comer hierbas amargas en la Pascua. ¿Te acuerdas? El mandamiento para la Pascua hoy en día es que en tu mesa tengas pan sin levadura, hierbas amargas y una copa de vino. Mirra, lo que representa la amargura, con lo que fue ungido el Señor. Y podemos seguir hablando y hablando y hablando de cada uno de estos elementos de simbolismos impresionantes y no vamos a terminar. Así es de que dice Éxodo 12, verso 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, el corderos sacrificados, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto era el mandamiento, fue el mandamiento original que debe permanecer. Y hoy en día, como les decía, lo único que exceptuamos pues es el cordero, porque, o sea, el cordero en el contexto del sacrificio, porque ya no hay sacrificios. ¿Puedes comer cordero? Claro que sí, pero de la misma manera que te puedes comer un pollo, puedes comer pescado, puedes comer, no sé, carne de res, no sé, algo, cualquier otra comida, no importa. Eso es el mandamiento como tal, lo que debe haber en tu mesa en ese momento específico en que estás conmemorando la Pascua son
tres cosas solamente, tres cosas. Tu pan sin levadura, tus hierbas amargas y tu copa de vino. Es un momento muy especial, ya lo hemos hecho, ya lo hemos compartido con ustedes, lo que representa cada uno de estos elementos y lo que implica conmemorar la Pascua en realidad. Después de este evento, después de este momento, puedes tener fiesta en tu casa, puedes comer lo que quieras, pero no implica que tengas que tener algún tipo de carne específicamente en ese momento, no. Eso ya es después. Come la carne que quieras, sea apta, por supuesto, pero ya en el momento que ya estás en la celebración, en la fiesta, con los amigos, con los hermanos en la fe, etcétera, con tu familia, pero en el momento de la Pascua es un momento muy especial. A eso nos referimos cuando cumplimos el mandamiento de la Pascua y panes sin levadura. Proféticamente hablando de los aceites, pues hablando de los aceites y de la mirra, Cantar de los Cantares nos habla de ese tema de forma muy hermosa. Fíjate, Cantares capítulo 4, verso 14, a partir del verso 14, dice: nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Recordemos que el Cantar de los Cantares es una expresión de amor simbólica, representativa entre el Señor, el Eterno, como el esposo, e Israel como la amada esposa. Dice, continuamos, regresamos a Mateo 26, verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Te das cuenta qué importante es esto? ¿Por qué lo dijo así Yeshua? ¿Por qué dijo que algo que muchos pudieran considerar como un accidente en realidad tiene algo tan importante? A grado de que el Señor dijo que donde quiera que se predique el evangelio de salvación, de redención, el evangelio de Yeshua, se recordaría lo que hizo esa mujer, porque no es un simple derramamiento de aceite cualquiera. Está hablando de lo que representa el evangelio. ¿Qué representa el evangelio de Jesucristo para ti y para mí? Esperanza de vida eterna, por supuesto. Así es de que esta es la gran importancia de este simbolismo y la relación del aceite derramado en la cabeza de Yeshua por esta mujer. Porque donde quiera que se predica el evangelio, el tema central es la muerte y resurrección de Jesucristo. Verso 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Terrible situación la de Judas, la implicación simbólica de Judas ante los principales sacerdotes. Fíjate que tiene una implicación simbólica relacionada con este nivel de sometimiento que buscó Judas. Al hacer esto, Judas asimismo se sometió ante los sacerdotes que querían matar a Yeshua, como si fuera un esclavo, Judas. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, fíjate que en la ley, en la Torah, nosotros vemos una ley muy especial relacionada con la muerte de un esclavo. Dice Éxodo capítulo 21,
a partir del verso 32. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Si nosotros tratamos de ver este aspecto, por supuesto, de una forma simbólica, la hipótesis de la que habla la Torá se refiere a un esclavo que haya resultado muerto por un animal. Si tú quieres en un momento, si pudieras en un momento aplicar un aspecto simbólico aquí, a Judas le asignaron el precio de un esclavo muerto, 30 piezas de plata. Y efectivamente Judas sería acorneado por el maligno, que en este caso Satanás, ¿sí? Después de su traición, porque ¿qué fue lo que sucedió? Se ahorcó. Judas murió, a final de cuentas. Por esa razón se habla, podríamos en un momento dado identificar a Judas a partir de este momento a un sometimiento de esclavo, pero que estaba ya predestinado para muerte. Así es de que, bueno, continuamos en el verso 17, y digo, es solo una idea, una propuesta, no significa que así lo tengas que ver, no, yo te comparto cómo lo identifiqué yo cuando recordé este mandamiento acerca de un esclavo que resultó ser muerto, acorneado por un buey. Continuamos el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Fíjate que aquí, de acuerdo a los días que ya entendimos, los días de la Pascua, el día de panes sin levadura, si tú te das cuenta, no hay, podríamos en un momento dado ver una contradicción. De acuerdo al análisis relacionado con estos días del evento, desde la cena de Yeshua con sus discípulos, el tiempo en que fue enjuiciado, el momento de su crucifixión y el momento en que lo bajaron de la cruz para ser sepultado, la cronología nos indica que este momento en que los discípulos le preguntaron a Yeshua: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?, fue el día 13, el 13 de Aviv, ya para la noche. El día en que iniciaría el día de la Pascua, el día 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue ese día, fue una noche anterior cuando cenó con sus discípulos. En el Evangelio de Marcos se describe un aspecto que pudiera ser una contradicción, o pudieras verlo como una contradicción. Pero esto puede ser derivado de la traducción, ya que se refiere al primer día de reposo de la fiesta de panes sin levadura, como el día en que se sacrificaban los corderos. Sin embargo, el primer día de los panes sin levadura es el día 15, pero inicia con un día de reposo. No hay sacrificio, no se sacrifica, los sacrificios de los corderos eran antes. Pero que resulta que para este día Yeshua ya había muerto. ¿Okay? Entonces, fíjate, dice Marcos 14, verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí es donde se puede prestar la confusión. Recordemos que Yeshua murió el día 14. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Lo que significa que la noche anterior cenó con sus discípulos y después de cenar fue arrestado. Así que la preparación de la que hablan estos discípulos fue el día 13, antes de la noche, antes de que cenaran, de que se sentaran a cenar con el Señor. ¿Okay? Verso 18. Continuamos de Mateo 26. Dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Ya te diste cuenta?
En su casa celebraré la Pascua, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, ¿sí?, se sentó a la mesa con los 12. No puede ser la noche del 14, es decir, cuando inicia el día 15. ¿Por qué? Porque el Señor había muerto. Tuvo que haber sido del 13 iniciando el 14, la noche. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar, me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, yo soy Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Aquí es claro, tú lo puedes ver, se entiende que los demás discípulos no escucharon que Yeshua dijo esto acerca de Judas, que él lo entregaría, porque si lo hubiera escuchado y se hubieran dado cuenta de esto que dijo Yeshua, pues en ese momento se le hubiera ido encima a Judas, lo hubieran reclamado, pero no pasó nada. Y la explicación la podemos ver en el Evangelio de Juan. Dice Juan capítulo 13, verso 23, dice, y uno de los discípulos al cual Yeshua amaba, estaba recostado al lado de Yeshua. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel a quien hablaba. Es decir, ya había dicho esto Yeshua acerca de que lo iba a traicionar. Entonces Pedro le dice a Juan, ¿quién podría ser? Como que le hace señas, ¿no? ¿Quién podría ser? Verso 25, él entonces recostado cerca del pecho de Yeshua le dijo, ¿quién es? ¿Quién es? Respondiendo Yeshua, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí está la respuesta. Entonces podemos entender que el único que escuchó fue Juan. Aquí vemos que la narración es un poco diferente al Evangelio de Mateo. Por eso es importante la redacción de los 4 evangelios en todo el ministerio de Yeshua, porque nos muestra perspectivas distintas. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Después de que Judas tomó el bocado, entró Satanás en él. Y esto es importantísimo, este detalle es muy especial. Satanás entró en Judas hasta este momento y no antes. Fíjate, esto implica una alerta para todos nosotros, para ti, para mí. Esto nos debe poner en alerta nosotros, porque en un momento podemos estar contando con la misericordia del Señor, ¿sí? Y nos va a estar dando la oportunidad, quién sabe por cuánto tiempo, para no decidir por lo malo finalmente. A pesar, o sea, quizás ya lo tienes en tu mente, quizás ya lo tienes maquinado, ya estás considerando equivocarte, pero siempre va a haber un tiempo en el que el Señor va a guardar, a que finalmente te retractes. En este caso muy específico, en el caso de Judas, dice la Escritura que ya estaba destinado para ello. ¿Pero por qué? Durante 3 años y medio que estuvo con Yeshua, durante todo su ministerio, fue ese tiempo en que el Señor le estuvo dando oportunidad para que se quitara del mal que siempre tuvo. Él siempre estuvo con las riquezas económicas, ¿no? Con las riquezas materiales, muy apegado, Judas. Pero por amor el Señor siempre continuó con su enseñanza, pero Judas permaneció con esa iniquidad. Fue muchísimo tiempo, estamos hablando de más de 3 años, en que estuvo con el Señor, viviendo con el Señor, y lo mismo te puede suceder a ti y a mí. Toda nuestra vida quizás estando con el Señor, pero permaneces con cierta iniquidad, que va a generar
que al final de cuentas Satanás entre en ti y se afirme tu condición de pecado. Y ya no puedes en un momento, ya a partir de ese momento o desde antes seas ya destinado para muerte eterna, como sucedió con Judas. Esto a nosotros nos debe dar una enseñanza importantísima en este tema. Dice Juan capítulo 13, verso 27, dice, entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El Señor ya sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, sabía que Él lo iba a entregar. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Ya te diste cuenta que ninguno entendió. El único que supo aquí fue Juan. Pero él permaneció callado, seguramente porque el Señor se lo pidió. Porque algunos pensaban, dice el verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Así es de que bueno, el principio que que aprendemos aquí de saber que Judas tuvo la oportunidad de decidir por el bien, pues lo vemos en el momento en que Yeshua le dice que ya sabe que él es el que lo va a entregar, y sin embargo Judas decidió por el mal, por hacer el mal al final de cuentas. Una vez más, Judas en ese momento tomó la decisión, es decir, en ese momento Judas continuó con su decisión y fue hasta entonces cuando Satanás entró en él. Lo que nosotros debemos aprender de este momento terrible es que cuando tú seas consciente de un pecado, que de una situación, una condición de pecado en la que te está costando trabajo erradicar de tu vida, no dejes de perseverar en quitarte ese mal hábito. Porque aquí vemos en la hipótesis de Judas que él tuvo toda la intención de cumplir con ese propósito. Pero puede ser que tú no tengas toda la intención de continuar en ese pecado, de que realmente te duela, que estés arrepentido, quizás estás en esas situaciones, en esa condición. Bueno, si tú perseveras, el Señor finalmente te va a dar lo que necesitas para erradicar aquello que está mal en ti. Eso es una garantía, el Señor lo promete. Pero tienes que perseverar, no te acostumbres a ese mal hábito, a ese pecado. Lo que tienes que hacer es quitarte ese pecado, decidir, tomar la decisión de que no debe ser parte de tu vida. Es lo que tú tienes que hacer y el Señor te va a ayudar. ¿Okay? Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de este capítulo hermoso, el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y si les parece, continuamos en el próximo estudio. Vamos a hacer una oración para terminar con este tiempo. Muchas gracias por acompañarme. Señor bendito, gracias. Gracias Padre Santo por este tiempo, por esta oportunidad de compartir tu palabra, por este gozo que nos das a todos. De poder recibir tu palabra, de poder analizar todos estos pasajes en donde existe muchísima enseñanza, muchas cosas que debemos de aprender y considerar para nuestras vidas. Gracias Padre Santo por darnos esta gran oportunidad. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén.